En una semana que debería haber estado marcada únicamente por la emoción dentro de las cuatro líneas, el fútbol internacional se vio sacudido por un acontecimiento que promete dejar cicatrices profundas en su historia. La inesperada detención del árbitro Szymon Marciniak cayó como una bomba en el corazón de la UEFA, abriendo espacio para una ola de revelaciones que cambiarían el destino de la mayor competición de clubes del planeta. Todo comenzó con la filtración de una serie de documentos confidenciales, seguidos de audios que sugerían, de forma irrefutable, que el árbitro principal del enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Barcelona había sido sobornado. ¿El monto? Millones. ¿La motivación? Favorecer directamente al equipo italiano, perjudicando gravemente el rendimiento y las posibilidades de avance del conjunto catalán. La detención de Marciniak ocurrió de manera discreta, pero las implicaciones fueron todo menos sutiles. Las autoridades europeas actuaron con rapidez, reuniendo pruebas concretas que no dejaban margen para interpretaciones ambiguas. Fuentes internas aseguran que el esquema venía siendo monitoreado desde hacía semanas, pero solo después del partido en cuestión las piezas comenzaron a encajar de forma definitiva. En su primera declaración tras el arresto, Marciniak no solo admitió su implicación en prácticas ilegales, sino que también reveló que hay nombres de peso, aún no hechos públicos, que forman parte de una estructura corrupta mucho más amplia. Personas influyentes en los bastidores del fútbol internacional, supuestamente vinculadas tanto a la UEFA como a empresarios del ámbito deportivo, estarían orquestando estas manipulaciones de resultados para beneficio propio. Pero lo que parecía solo otro capítulo sucio en la historia del fútbol moderno tomó un rumbo completamente inesperado cuando un nombre legendario del deporte decidió entrar en escena. Lionel Messi, símbolo eterno del fútbol mundial e ídolo indiscutible del Barcelona, decidió romper el silencio. En lugar de observar a distancia el desarrollo de los acontecimientos, el argentino actuó, y su intervención puede haber sido el punto de inflexión que el Barça tanto necesitaba. Messi, quien mantiene relaciones cercanas con miembros de la actual directiva catalana y de la alta cúpula de la FIFA, reunió pruebas contundentes que habían sido ignoradas durante la fase inicial de la investigación. Según los informes, habría entregado imágenes, documentos y testimonios que confirmaban los errores premeditados cometidos durante el partido. No simples equivocaciones humanas, sino decisiones manipuladas con intención deliberada. Además, Messi sacó a la luz grabaciones que revelaban conversaciones comprometedoras entre representantes vinculados al arbitraje y dirigentes italianos, donde se discutían abiertamente detalles sobre la manipulación del encuentro. Estas revelaciones no solo reforzaron la acusación contra Marciniak, sino que pusieron al Inter bajo fuerte sospecha. La FIFA, presionada por la opinión pública y ahora armada con nuevos elementos cruciales, convocó una reunión de emergencia en su sede. El Comité de Ética e Integridad del máximo organismo del fútbol se reunió con carácter extraordinario, con una agenda clara: analizar el material recién presentado, discutir posibles sanciones y decidir el destino de la semifinal manchada por el escándalo. Las primeras informaciones que surgieron desde los bastidores indican un movimiento intenso para revisar el resultado del partido y, posiblemente, otorgar la plaza en la final de la Champions League al Barcelona. La idea de que un club pueda avanzar por mérito, incluso tras una decisión administrativa, encuentra respaldo en el esfuerzo por preservar la justicia deportiva. No se trata de beneficiar al Barça por su tradición o por la influencia de su mayor ídolo, sino de corregir una distorsión clara, provocada por intereses oscuros, y este tipo de reparación, aunque tardía, es un paso necesario para rescatar la credibilidad del fútbol europeo. Mientras tanto, aficionados de todo el mundo se preguntan: ¿hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Quién más está involucrado? Y sobre todo, ¿qué se hará para que episodios como este no vuelvan a repetirse? La presión es enorme. Las próximas horas serán decisivas. Mientras la cúpula de la FIFA sigue reunida, millones de miradas siguen cada movimiento en Zúrich. El fútbol, más que nunca, está ante un punto de inflexión.
mantenerse rehén de intereses oscuros o luchar con todas sus fuerzas por la transparencia y la integridad del juego. La historia aún se está escribiendo, pero algo es seguro: los días de impunidad parecen estar contados. Y en el centro de este terremoto que sacudió a la UEFA, un nombre resurge con fuerza: el Barcelona. No solo como club, sino como símbolo de una lucha por la justicia en el deporte. Mientras los miembros del Comité de Ética de la FIFA permanecían en deliberación, una red de periodistas investigativos comenzó a revelar más detalles oscuros sobre el escándalo. Lo que parecía ser un caso aislado de manipulación empezó a expandirse hacia algo mucho más estructurado. No era solo Marciniak actuando por cuenta propia. Él sería solo la punta visible de un iceberg que hundía lentamente la integridad de la UEFA Champions League. Las grabaciones entregadas por Messi señalaban una secuencia de contactos y acuerdos preestablecidos, con fechas, valores e incluso códigos entre los involucrados. En una de esas conversaciones, un agente anónimo, cuyo nombre permanece bajo secreto judicial, menciona la necesidad de garantizar el marcador ideal para mantener el flujo financiero activo en contratos de patrocinio y apuestas deportivas. Esa frase fue considerada un punto de inflexión, pues comprobaba no solo la intención, sino la existencia de una estructura paralela que interfería directamente en los resultados de los partidos. Messi, conocido por su postura siempre discreta y por evitar polémicas, decidió actuar por convicción personal. Para él, el fútbol que lo consagró no podía seguir siendo escenario de jugadas sucias fuera del campo. Sus acciones fueron coordinadas con el presidente del Barcelona, y según fuentes cercanas al club, hubo una articulación con otros exjugadores y dirigentes influyentes que desde hacía algún tiempo sospechaban manipulaciones en partidos clave del torneo europeo. Es importante destacar que lo que Messi hizo no fue solo entregar pruebas, negoció con autoridades, exigió garantías de seguridad y se puso como figura pública a favor de la transparencia. Su nombre y su reputación estaban en juego, pero para él, el silencio sería cómplice, y esa postura valiente dio nueva fuerza a la investigación. Mientras tanto, del lado del Inter de Milán, el ambiente era de tensión. Inicialmente negando cualquier implicación, el club se vio acorralado por las revelaciones. Los patrocinadores comenzaron a emitir comunicados exigiendo explicaciones y parte de la afición, aunque todavía incrédula, empezó a presionar por respuestas más convincentes. Internamente, documentos administrativos comenzaron a ser revisados. La prensa italiana empezó a indagar transferencias financieras y contratos de empresarios ligados a atletas y miembros del cuerpo técnico. Lo que salió a la luz solo reforzó las sospechas. Algunos pagos estaban siendo investigados por no tener justificaciones claras, con valores millonarios que coincidían casualmente con fechas de partidos polémicos. Con la reunión de la FIFA en curso, ya circulaba entre los periodistas un borrador de decisión preliminar que indicaba sanciones severas. Entre ellas estaban la suspensión por tiempo indefinido de Simon Marciniak de todas las competiciones internacionales, la apertura de investigaciones contra dirigentes y miembros del cuerpo técnico del Inter, la posibilidad concreta de anulación del resultado del partido en cuestión, y, finalmente, la propuesta de sustitución inmediata del puesto del Inter en la final por el equipo del Barcelona, considerado perjudicado directamente por la manipulación. Esta última medida, claro, sería la más simbólica. Una decisión de tal magnitud nunca había ocurrido en una semifinal de Champions League. La UEFA ya había lidiado con escándalos antes, pero siempre optó por investigaciones largas y sanciones administrativas. La presión actual, sin embargo, era diferente. El mundo estaba observando, y Messi había dado rostro y voz a la indignación colectiva. Dentro del Barcelona, la noticia cayó como un soplo de esperanza. Jugadores que habían dejado el campo frustrados por la eliminación comenzaron a entrenar nuevamente con un enfoque renovado. El cuerpo técnico, que ya se preparaba para el final de temporada, retomó las labores. Era como si el espíritu competitivo hubiera renacido en cuestión de horas. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain, ya clasificado para la final,
observaba los acontecimientos con cautela. Aunque el club francés no estuviera involucrado en el escándalo, existía un sentimiento general de que la final debería ser un ejemplo de integridad. Con Messi insertado en este contexto como pieza clave, incluso los aficionados rivales mostraron respeto por su postura. La narrativa pública cambió. De una simple denuncia, el caso se convirtió en símbolo de una batalla por justicia dentro del fútbol. El Barcelona, antes eliminado, ahora era tratado como víctima y posible héroe de una historia real, donde los bastidores del deporte necesitaban ser expuestos. Mientras tanto, voces influyentes dentro de la FIFA comenzaron a defender que la decisión no debería solo castigar a los culpables, sino también reparar los daños. Esto significaría no solo excluir al Inter de la final, sino también garantizar al Barça la oportunidad de disputar dentro del campo el título que le fue negado por medios desleales. El presidente de la FIFA, presionado por patrocinadores, federaciones y el clamor público, fue directo en su declaración previa a la prensa. Estamos ante uno de los momentos más decisivos para el futuro de la credibilidad deportiva. La verdad necesita prevalecer, y está empezando a emerger. Las horas siguientes serían cruciales, pero algo ya estaba claro. Esta no era solo una cuestión deportiva, era una cuestión moral. La expectativa crecía como una ola a punto de romper. Las cámaras ya estaban posicionadas en la entrada de la sede de la FIFA, en Zúrich. Periodistas de todo el mundo se agolpaban frente al edificio donde, en ese instante, los miembros más influyentes del comité deliberaban el futuro de uno de los torneos más prestigiosos del planeta. La sala de reuniones estaba bajo absoluto secreto, pero aún así, algunos detalles comenzaron a filtrarse por la prensa internacional. La propuesta que se estaba votando no era solo técnica, era histórica. Corregir un resultado obtenido de manera ilícita exigía valor institucional. El ambiente dentro de la FIFA estaba dividido. Había quienes temían el impacto de esa decisión sobre la imagen de la Champions League, pero también había quienes entendían que no había otro camino. La mayor duda era, ¿aplicar la justicia ahora o permitir que el fútbol siguiera manchado? Tras bambalinas, la presión aumentaba. Clubes de otras ligas comenzaron a manifestarse. Federaciones nacionales exigían un posicionamiento claro y rápido. El Barcelona, por su parte, mantenía la discreción. Sabía que cualquier movimiento precipitado podría interpretarse como un intento de influir en el proceso. Messi, nuevamente, evitaba los reflectores. Después de su intervención inicial, prefirió el silencio respetuoso, confiando en que las pruebas hablarían por sí mismas. Y hablaron. Aquella tarde, el presidente de la FIFA apareció ante las cámaras. Con expresión grave y palabras medidas, anunció lo que muchos ya esperaban, pero pocos se atrevían a creer. El partido entre Inter de Milán y Barcelona estaba oficialmente anulado por fraude comprobado. La plaza en la final sería concedida al equipo español, con base en los elementos presentados y en la clara manipulación que alteró el resultado de forma ilegal. La Inter, por su parte, sería apartada de la competición por tiempo indeterminado, con posibilidad de nuevas sanciones según el desarrollo de las investigaciones. El impacto fue inmediato. Los aficionados salieron a las calles en Barcelona, cantando, vibrando, como si hubieran ganado un título. Pero sabían que aquello era solo el comienzo. Ahora el club tendría la oportunidad de luchar dentro del campo, limpio, justo, por una final que parecía perdida. Y eso bastaba. No se trataba de celebrar un acceso facilitado, sino de honrar la oportunidad de disputar con dignidad. Del lado de la Inter, el escenario era sombrío. La directiva emitió un comunicado breve, negando implicación institucional y prometiendo colaborar con las investigaciones. Pero la mancha ya estaba ahí. Los patrocinadores comenzaron a retirarse, y la confianza del público cayó en picada. Algunos jugadores empezaron a pronunciarse, en tono defensivo, diciendo desconocer cualquier irregularidad. Pero las palabras sonaban débiles ante el peso de las evidencias. Mientras tanto, el PSG, futuro rival del Barça en la gran final, no tardó en manifestarse.
En un gesto de espíritu deportivo, el club francés divulgó una nota de apoyo a la decisión de la FIFA y se encargó de dar la bienvenida al equipo catalán como legítimo finalista. El gesto fue bien recibido por la afición y sirvió como un refuerzo a la idea de que el fútbol, cuando respeta sus principios, puede recuperarse incluso de los mayores golpes. Los días que siguieron fueron de intensa preparación. El Barcelona, que hasta entonces veía la temporada como terminada, retomó los entrenamientos con una energía casi mística. Era como si cada jugador llevara la misión de representar no solo a un club, sino una causa. Era más que fútbol, era justicia ejecutándose dentro del campo. Messi, a pesar de no estar ya en el campo por el Barça, seguía cada entrenamiento de cerca. Su imagen empezó a circular entre los jugadores como una especie de símbolo silencioso. Algunos atletas llegaron a tatuarse frases motivacionales relacionadas con el episodio, y la afición rescató canciones antiguas, adaptándolas para exaltar la lucha contra la corrupción. El técnico del equipo, en rueda de prensa, fue directo. Vamos a salir al campo con la responsabilidad de honrar no solo nuestro escudo, sino a cada aficionado que creyó en la verdad. No importa si el camino fue diferente, lo que importa es que ahora vamos a disputar esta final con la cabeza en alto. Y vamos a jugar por todos los que aman este deporte. La UEFA, presionada para tomar acciones más duras, anunció la creación de una fuerza especial dedicada exclusivamente a la prevención de manipulaciones en sus torneos. La promesa fue de monitoreo continuo, auditorías independientes y sanciones más severas para cualquier sospecha futura. La decisión tardía llegó como un intento de reconstruir la confianza del público, pero aún quedaba mucho por hacer. En el mundo de las apuestas deportivas, los reflejos fueron devastadores. Empresas tuvieron que revisar pagos, cancelar premios y abrir procesos internos para investigar posibles connivencias con el esquema. La repercusión traspasó los muros del fútbol y llegó a los noticieros económicos, revelando cómo el deporte, hoy, mueve intereses financieros que van mucho más allá de los campos. Pero incluso en medio de tanto caos, el foco se mantenía. El Barcelona estaba en la final, y esta vez nadie podía quitarles eso. El día del partido, la atmósfera era indescriptible. El estadio, lleno, latía como un corazón gigante. Banderas azulgranas ocupaban las gradas y entre los aficionados un sentimiento unánime: orgullo. El equipo salió al campo bajo aplausos ensordecedores, y hasta aquellos que no apoyaban tradicionalmente al Barça admitían, merecían estar allí. Lucharon no solo con botas y balones, sino con coraje, verdad y perseverancia. La final se jugaría como cualquier otra, pero el significado detrás de ella era inmenso. No era solo la disputa por una copa, era la respuesta de un deporte herido que se negaba a aceptar la derrota moral. Era la oportunidad de mostrar que, al final, la verdad siempre encuentra la forma de ganar. Y así, el fútbol nos demostró una vez más que, incluso en medio del barro de la corrupción y los intereses oscuros, aún es posible encontrar dignidad, coraje y justicia. Lo que vimos no fue solo un equipo reconquistando su lugar en el campo, sino una demostración clara de que la verdad, cuando se defiende con firmeza, puede restaurar incluso lo que parecía perdido. El Barça no solo volvió a la final, volvió como símbolo de resistencia. Y Messi, una vez más, aunque fuera de las 4 líneas, mostró por qué su nombre estará para siempre grabado en la historia, no solo como jugador, sino como defensor de la esencia del juego. Si tú también crees que la justicia ganó, que el fútbol aún puede emocionar por sus méritos y no por sus escándalos, deja tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias reales, impactantes y necesarias como esta. Y claro, no olvides suscribirte al canal. Aquí, te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo del deporte, con contenido verdadero, sin filtros, y con el valor de contar lo que muchos intentan ocultar. El juego continúa, y la verdad, ahora, juega en el equipo correcto.